Jaime Peñafiel ha vuelto a hablar y lo ha hecho sobre su fetiche favorito, Leticia. Bien, vamos a tocar ese tema que ha pasado, es una información que ha pasado un poco desapercibida este fin de semana en su columna. Es verdad que últimamente Jaime Peñafiel está de perfil bajo, pero bueno, ha llamado bastante la atención. Antes de entrar en esta información, decir que estas imágenes son de ayer, la cena del Mobile World Congress de Barcelona, la edición 2025, en la que acudió Felipe sin Leticia. Recordemos, el mito este de que Leticia no trabaja en fin de semana. En fin, está muy bien, es una cita yo creo que ineludible. Cada año es una de las ferias tecnológicas más importantes del mundo. Y además, pues yo creo que en este sentido tenían que estar los dos porque conviene un poco a la economía del país. Entonces me ha extrañado no ver a Leticia. Aquí vemos a Felipe con todas las autoridades. Como la feria se va a alargar hasta el día 6, hasta el jueves me parece, pues yo espero que acudan los dos realmente por los stands y tal, y un poco pues que animen a la gente a ir y que se produzcan todos los negocios que se tienen que producir. Bien, vamos con la información de Peñafiel, que desde luego no va a dejar indiferente a nadie. Fue llegar Leticia a Zarzuela y expulsar al mejor amigo de Felipe. Así lo podríamos resumir, pero hay una intrahistoria que tiene doble significado, porque aquí Peñafiel, si quedaba algo por contar de Leticia, pues de repente nos sorprende con un nuevo adjetivo que ahora le colocaremos. Vamos a ver un poco lo que es esta historia. El mejor amigo de Felipe, que empieza con la inicial P, estuvo viviendo mucho tiempo en Zarzuela antes de la llegada de Leticia, es decir, antes de que se prometiesen los actuales reyes de España. Dicen que en el momento en el que Felipe conoció a Leticia y ya se sabía que ella se iba a trasladar a Zarzuela, puso de patitas en la calle a este mejor amigo de Felipe. ¿De quién estamos hablando? De Pushkin. ¿Os suena el nombre? Bueno, a mí no me sonaba, pero resulta que es un perro, sí. Jaime Peñafiel llama a la reina Leticia ahora pues prácticamente una hater de los animales. Bien, al parecer cada miembro de la familia real tenía un perro. Felipe a Pushkin, que era un Schnauzer, Elena a Bruja, que era un Golden Retriever, y Cristina a Gringo, que era un Teckel. Y bueno, pues tenían un criadero de perros en Zarzuela. En concreto, el rey Juan Carlos sentía pasión por los Golden y tuvo ese criadero durante 25 años. Dice que los solía regalar a sus amigos, entre ellos al diplomático Chencho Arias, que se lo llevó a Nueva York cuando fue representante de la ONU, y que de ese criadero se encargaba un empleado del Banco de España que solía escamotear algún que otro cachorro. Jaime Peñafiel confiesa que por 200.000 pesetas le compró un cachorro de Golden del criadero de Zarzuela. Bien, dice que Felipe VI pues que amaba muchísimo a su mascota, ¿vale? Que era prácticamente pues eso, su mejor amigo. Que el perrito formaba ya parte de su vida y que era tal la identificación entre los dos que cuando Pushkin intuía que Felipe se iba de viaje empezaba a vomitar por todos sitios. El príncipe no llamaba a nadie del servicio para recoger los vómitos y lo hacía él mismo. Dice, lo amaba tanto que cuando la reina Sofía decidió visitar a su hijo en la época en la que estudiaba en Washington, en el 93, este le pidió que llevara a Pushkin. Llega Leticia, malvada, según Peñafiel. Lo primero que ésta hace es poner al perrito de patitas en el jardín del pabellón, construido y habilitado para ellos, eso sí, a 1 kilómetro de Zarzuela.
Bueno, aquí ya estos son especulaciones de Peñafiel. Dice que el pobre animal debió internarse en los montes que rodean las mansiones reales porque de Pushkin no se volvió a saber. Posiblemente moriría de frío o atacado por los jabalíes u otras alimañas. Y que Felipe lo pasó muy mal, pero para evitar mayores problemas aceptó lo que Leticia había decidido. En la casa no habría nunca perros. De aquellos polvos vienen estos lodos de hoy. Dice, para mi sorpresa, se vio en la escena de despedida en el pabellón de la Zarzuela a la infanta Sofía, camino de Londres, junto a sus padres y a la nueva mascota, Jan, un labrador. Desconozco a qué miembro de la familia pertenece. Brutal, Jaime Peñafiel. O sea, yo era ya lo que menos me esperaba. Es que nos dijera que Leticia es una hater de los animales y que expulsó al pobre perrito, que vaya usted a saber dónde feneció. Hombre, a ver, de aquellos polvos estos lodos. A ver, estos son cosas de pareja. A ver, yo entiendo que a Felipe le podía gustar mucho el perro, a Leticia no tanto, llegarían a un consenso y se decidió pues que el perrito no se quedaba en casa. Pero bueno, lo cierto es que Peñafiel se marca un artículo, habla de los perros de bus, de Rainiero, bueno, diciendo que a todo el mundo, prácticamente que a todo el mundo, el mensaje que quiere dar él, que prácticamente a todo el mundo le gustan los perros, menos a Leticia, Madre mía. También habla de Leonor, dice, a propósito del novio de la princesa, ya se conoce la identidad del guardiamarina. Bueno, da los datos, que pertenece a una acomodada familia madrileña, que estudió en un colegio privado de uno de los mejores barrios de Madrid. Él es deportista, compite en regatas de vela y juega al balonmano. Y que tiene cierto visto bueno por parte de Felipe. Y se pregunta también que si son solo 4 los escoltas de la policía española que viajan en el buque Elcano para proteger a la princesa. Me sorprende Jaime Peñafiel porque esta información no es que sea pública, pero se ha filtrado. Ya hemos hablado varias veces de que Leonor efectivamente va con 4 escoltas, pero cada vez que desembarca en un sitio hay más escoltas esperándola, cosa que ya se preveía, además del barco que viaja cerca de Elcano por temas de seguridad. Pero bueno, a ver, la columna de Jaime Peñafiel, o sea, yo entiendo que hay que ser originales, que hay que contar cosas nuevas en este caso, pero bueno, yo creo que él aprovecha un poco, el decir, voy a hablar de otra cosa. El perro, se titula así, el perro, el mejor amigo de reyes, príncipes y presidentes, pero al final el mensaje es, el mejor amigo de todos, menos de Leticia. Leticia, fijaos lo que hizo con el perrito. En fin, yo creo que aquí Peñafiel patina un poco, no sé. Él quiere demostrar un poco su conocimiento y tal, y es verdad que, pues eso, habla de diferentes perros de diferentes personalidades, pero cuando llega Felipe, ahí va la hostia para Leticia. Hombre, poquito injusto porque además no sabe ni el destino del perro ni nada, y yo creo que aquí se está especulando bastante. Sacábamos este fin de semana un vídeo sobre la película esta que hicieron sobre Felipe y Leticia, y creo recordar, porque la vi, pues eso, la volví a ver hace un año con todo el escándalo de Felipe y Leticia. Creo recordar que en una de las primeras escenas que sale Felipe solo en su residencia, sí tiene ahí un perrito. Pero bueno, no sé, si la tenéis un poquito más fresca, la película de Felipe y Leticia, podéis refrendarme o no este dato que estoy dando. En fin, pues esperando que los reyes en bloque acudan al Mobile World Congress, pues despido este vídeo. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.